A esta hora establecemos contacto directo vía Skype en Caracas, Venezuela, con Diego Arria, dirigente político nacional en Venezuela y ex embajador de esa nación ante la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el Consejo de Seguridad. Doctor Arria, gracias por estar con nosotros en el informativo para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchas gracias por tenerme en momentos tan difíciles para mi país. Cuando uno observa las noticias que ustedes relatan, da una tristeza terrible ver como un país como el nuestro hoy en día es simplemente una colonia de Cuba, de un país infinitamente menor que Venezuela, al cual Venezuela le da 10.000 millones de dólares al año, y que hoy en día maneja no solo la política venezolana, sino que maneja las Fuerzas Armadas venezolanas. Es realmente una situación terriblemente crítica la que estamos viviendo. Ahora, doctor, pero uno se pregunta, ¿acaso quienes hacen las leyes, como es precisamente quienes conforman la Asamblea Nacional, donde hay constituyentes de lado y lado, uno tiende a cuestionar, bueno, pero ¿qué está pasando en este momento donde el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el vicepresidente de la Nación, Nicolás Maduro, con Constitución en mano, aseguran que si el presidente Hugo Chávez el 10 de enero no toma posesión, lo hará cuando pueda porque él tiene un permiso constitucional de que puede estar ausente por ahora? Voy a contestarte de la siguiente manera. El golpe del 4 de febrero del 92, en mi criterio, nunca ha concluido. Estamos tal vez en la fase final de esa conclusión. Este señor presidente nuevo de la Asamblea, ratificado hoy, viene hace varios días amenazándonos a los venezolanos, en el fondo, de que nos van a masacrar. Él ha dicho, ustedes hagan lo que tienen que hacer a la oposición. Nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Y justamente, y dice, las consecuencias para ustedes serán muy, muy caras. ¿Qué ha dicho hoy? Para mí, él ha decretado el inicio de un gobierno de facto. Porque significaría que es la falta realmente real del presidente de la República, estaríamos frente a un gobierno de facto. ¿Qué significa eso? Significa la violación de la Carta Democrática Interamericana, significa la violación del Pacto de Ushuaia del Mercosur, debería detonar en los gobiernos de América Latina la convocatoria de la Asamblea Permanente, del Consejo Permanente de la OEA, porque habría un país que sin la menor duda estaría violando la Carta al romper la institucionalidad. Y a las propias Fuerzas Armadas venezolanas, que se han escondido detrás de la institucionalidad para cometer una serie de delitos a lo largo de estos años y que tanto hablan de la institucionalidad, estarán entonces frente a un régimen que ha quebrantado la institucionalidad del país. Doctor Arria, en el noticiero anterior, en el informativo anterior, hablamos con Esteban Gervasi y él aseguraba que hay un gran problema en el país más allá de todo lo que se está hablando y es que ni la oposición ni el gobierno tienen un plan. ¿Usted comparte esta idea? Sí, bueno, el gobierno Cabello dijo una cosa, dijo, nosotros sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Claro, ellos están mejor informados que nosotros. Fíjate una cosa, que curiosamente los venezolanos no sabemos exactamente las condiciones del señor Chávez. Yo creo que ni el mismo Chávez lo sabe, porque los cubanos lo conocen bien, de que si le contaban la realidad de su mal, podría quebrarse psicológicamente. Aquí lo único que conoce es Raúl Castro y los médicos cubanos. Y esto ha permitido el tutelaje de un país como el nuestro. Y efectivamente, desde La Habana, instruyen a las Fuerzas Armadas nuestras, a las fuerzas policiales, a las fuerzas paramilitares. Todo lo que va a acontecer en Venezuela en los próximos días está dirigido por Raúl Castro, sus militares, sus asesores, y el señor Cabello, Maduro, etcétera, son simples ejecutores de una dirección política que viene de Cuba. Pero en efecto, entonces la oposición tampoco sabe qué va a hacer ni qué está haciendo. ¿No tiene un plan? No, Venezuela, yo vengo muy preocupado hace mucho tiempo diciendo que en Venezuela realmente no hay una oposición. La oposición venezolana, lo que hay son muchas posiciones. Y yo vengo criticando de que en la medida en que no refleje el interés nacional, estamos parcelando lo que realmente debería ser un compromiso para enfrentar a un régimen que sí, con todas sus diferencias, está mucho más unificado. La oposición venezolana, en términos reales, se ha venido perfilando como una oposición ideal para el régimen de Chávez. Legitimamos todo, nos acomodamos, incluso permitimos que las elecciones presidenciales se adelantaran 2 meses. Y estamos viendo que 2 meses después de las elecciones, el señor Chávez está en esta situación casi terminal que nos están relatando. Sacamos el 52% de la asamblea de los votos
y solamente tenemos el 40% de los diputados. Nos hemos venido acomodando. Somos una oposición perfecta para el régimen venezolano. Es decir, que si hay unas elecciones, en el dado caso que se respete la Constitución, como usted lo ha dicho, la oposición pierde estas elecciones y será Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o quien sea el futuro presidente de Venezuela por 6 años. Yo creo que estamos enfrentados más que a un proceso electoral, a un proceso de rompimiento institucional, constitucional del país, que no sabemos qué rumbo va a tomar. Pero si nosotros permitimos seguir participando con el mismo árbitro electoral que es el Ministerio de Elecciones del señor Chávez, con las máquinas, con el abuso, pues miren, la mamá del señor Chávez puede ser candidato muy importante en unas elecciones. Nosotros no podemos ver esto como un problema simplemente electoral. Nosotros tenemos que ver esto como un problema mucho mayor, en el cual se están violando todas las normas, espacios, derechos, libertades. Aquí no se trata de triquiñuelas, como dicen algunos que nos están haciendo. Este es un fraude en cámara lenta, continuado durante mucho tiempo. Un presidente que estaba enfermo, en etapa terminal, les permitieron competir. Luego el abuso electoral, o sea, aquí se viene conformando un fraude completo desde hace mucho tiempo. ¿Y hasta qué punto, doctor Arria, se puede decir también que, por qué no, la oposición forma parte de ese fraude y es un fraude además para muchos venezolanos? Yo creo que, y yo lo he dicho, más que hay que hacer una reflexión muy profunda de que si nosotros no hacemos una alianza nacional que vaya mucho más allá de los intereses de los partidos políticos, que sume a los empresarios, a los estudiantes, a los líderes sindicales, a las iglesias, a las academias, es la única manera. Si nosotros no agitamos al país, porque lo que está en juego no es una elección, lo que está en juego es la pérdida o rescate de Venezuela. Hay algunos que cuidan mucho el lenguaje y no quieren llamar las cosas por su nombre. Nosotros estamos enfrentados a un gobierno de facto montado sobre las armas de la República abusivamente por un ministro de Defensa que lo hicieron almirante en jefe por humillarse ante el jefe del Estado, que ha dicho que las Fuerzas Armadas son revolucionarias, socialistas, antiimperialistas y chavistas. En manos de esa gente que abusa de las armas está montado el escenario en el cual, apoyado por Cuba y promovido por Cuba, esa es la situación a la cual nosotros los venezolanos tenemos que enfrentar con un sentido de realismo y no seguir viviendo en negación, como viene siendo el caso. Doctor Arria, ¿el presidente Hugo Chávez está vivo? Pues esa pregunta yo no la puedo contestar, pero circulan toda clase de rumores. Realmente lo vienen matando progresivamente sus propios voceros. Yo diría en un fraude, fíjate, emocional a sus seguidores. El señor Chávez tiene millones de personas que lo quieren en Venezuela y muchos fuera de Venezuela. Y a ellos los vienen engañando progresivamente. La semana pasada decían casi que el señor Chávez estaba bailando. Decían que estaba discutiendo la toma de posesión de los gobernadores, los nuevos planes de vivienda, y resulta que el señor Chávez estaba realmente en situación aparentemente muy crítica. Doctor Arria, muchísimas gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. A mí me apena mucho tener que entrar en este tipo de conversación, porque es una situación que nunca he visto, nunca ha habido en ningún país de América Latina, porque ningún país de América Latina ha entregado su soberanía a otro, como es el caso de Venezuela, Cuba. Mil gracias. Pero el 10 de enero el presidente no estará allá. No va a estar.